Es la iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Es una asociación religiosa debidamente constituida y por nuestra dirección eclesiástica. Reconocemos la elección apostólica. Por nuestra misión, somos la luz del mundo. ¿Te gusta este contenido? Apóyanos. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún tema. Dios les bendiga. Toca meditar en la palabra del Señor. Vamos a buscar lo que quedó escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 13, vamos a empezar a leer desde el versículo 8, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Por favor, la Iglesia Universal, la amada de Cristo, pueden acomodarse ahí en los lugarcitos que preparaste de antemano para poder escuchar el consejo de Dios. El tema que vamos a recordar en esta mañana se titula El engaño de Satanás en el intento de distorsionar el mensaje divino. Otra vez, para todos aquellos hermanos que les gusta anotar. El tema de esta mañana se titula El engaño de Satanás en el intento de distorsionar el mensaje divino. A toda la iglesia les voy a pedir su atención y también les voy a pedir su colaboración. Como una pequeña introducción al tema, sabemos que así como Dios ha preparado todo, hermanos, para el cumplimiento de su plan eterno, envió a su Hijo amado Jesucristo en su plan de salvación, incluyó a sus enviados para dar a conocer su palabra de verdad. Es que Dios quiere, Él siempre ha deseado que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también hay que considerar lo siguiente: Satanás, su enemigo, nuestro enemigo, ha preparado también sus vasos, sus medios, para impedir que el plan de Dios se cumpla, utilizándolos desde siempre contra todos los enviados de Dios,
buscando estorbar lo que el Altísimo ya propuso en su sola potestad. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las armas, los métodos que va a utilizar el enemigo para tratar de combatir la verdad de nuestro Dios? El engaño, la mentira. Sus recursos serán siempre crueles, inhumanos, con odio, llevan calumnia, deshonor, con mucha hazaña. El enemigo quiere que todos los hombres destinados para salvación se pierdan, hermano. Por eso él se opone, siempre estará estorbando e impide que los elegidos de Dios entren a la iglesia. Y si llegan a bautizarse y llegan a perseverar, los que están perseverando en la iglesia, siempre está procurando hacerlos caer, buscando apartarlos del camino. Ojalá que me esté dando a entender. Vamos a entrar al tema con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo reprende a aquel mago, Elimás, quien trataba de muchas maneras de estorbar la obra de evangelización. El apóstol Pablo estaba predicando, estaba evangelizando, porque él llevaba la palabra de verdad, la que engendra la fe verdadera, la que convierte el alma, la que traen, hermanos, los enviados de nuestro Dios. Aquella alma que estaba siendo evangelizada, el procónsul Sergio Paulo deseaba oír la palabra del Señor, como toda alma que se acerca a nuestras casas, a nuestros templos, que son invitadas por ti. Y hermano, y de alguna manera, cuando llegan aquellas almas, se les hace bonita la iglesia, los cantos, la explicación, salen contentos, salen diciendo, no cabe duda, ustedes son diferentes, esta es la iglesia del Señor. Pero siempre va a haber alguien que va a trabajar en contra de la verdad. ¿Sí me explico, hermano? Elimás, aquel mago, no era otra cosa más que un instrumento, un vaso, de los miles de vasos que utiliza Satanás para estorbar el mensaje divino, trastornar los caminos del Señor. Por eso el apóstol lo reprende, por intentar distorsionar el mensaje divino a través del engaño, a través de la mentira. Con celo de Dios lo observa, hermano, a los ojos, su mirada no la apartó de él y empieza a reprenderlo. Y no solamente lo reprendía a él, sino también reprendía al que lo estaba usando, al que estaba dentro de él, o lleno de todo engaño, de toda maldad. Y fíjate cómo le dice. No le dice hijo de Dios. ¿Cómo le dice? Hijo del diablo. A veces esta palabra pudiera ser dura e incluso pudiera ser rechazada entre muchos. Mira la palabra que ellos usan. Ellos dicen mucho hijo del diablo. ¿Cómo le está diciendo el apóstol, aquel personaje que estaba impidiendo el avance, hermano, del crecimiento de aquella alma que estaba siendo evangelizada, donde se estaba dando el conocimiento de la verdad del Señor y que se estaba, hermano, oponiendo a aquel personaje? ¿Cómo le llama? El Espíritu de Dios. Hijo del diablo. El mismo Señor Jesucristo le llamó a aquellos hombres que se creían perfectos, que no veían en ellos ninguna falta y que se consideraban también hijos de Dios.
el mismo Señor que Jesucristo le dice a aquellos fariseos: ustedes no son hijos de Dios, vosotros sois hijos ¿de quién? Del diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque cuando el diablo habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? Padre de mentira. Ahí estaba encontrando el apóstol un hijo del diablo, uno de su familia que estaba apoyando el objetivo del enemigo: estorbar la obra del Señor. Enemigo de toda justicia. Y le pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Le pregunta al enemigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir trabajando en contra de la verdad de nuestro Dios? Este pasaje, hermanos, descubre cuál es el trabajo incesante de Satanás, enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Trastornar los caminos rectos del Señor, alterarlos, cambiar sus designios. Hermano, querer cambiar la verdad de Dios, hermano, por su mentira. ¿Qué es lo que busca? Fíjate bien, hermano, porque este ha sido el trabajo de Satanás por mucho tiempo, y aún en el tiempo presente no cesa en su intento de seguir haciéndolo. Por eso el Señor Jesucristo mencionaba: el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A qué viene el diablo? Ayúdame. Allá, hermano, en tu casa, respóndeme otra vez. ¿A qué ha venido el diablo? A hurtar. ¿A qué más? A matar. ¿A qué más? A destruir. Y dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A Dios sea la gloria. ¿Te has fijado que el trabajo, que los objetivos son muy diferentes? ¿A qué vino Cristo? ¿A qué lo envió el Padre? A darle vida al alma, para que esa vida sea en abundancia a través del conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el trabajo del diablo? Ayúdame, ¿cuál es el trabajo del diablo? Destruir, matar, hurtar, a través del engaño, a través de la mentira. Siempre el enemigo, su lucha va a ser, su combate va a ser, hermano, alterar, buscar, quitar, buscar modificar la verdad de nuestro Dios. Cuando hay una alma interesada en recibir la palabra, en, hermano, enlistarse a la iglesia del Señor, conocer la verdad de Dios. Lo hemos visto muchas veces cuando llegan, vuelvo a repetir, a los templos y están, hermanos, recibiendo el consejo y están de alguna manera interesados y salen diciendo: no cabe duda, esto es diferente, qué clara es la palabra del Señor. ¿Y cómo se van? ¿Se van contentos? ¿Se van alegres? Y uno les dice: hermano, ojalá que les haya gustado. Oiga, ¿y van a volver a venir? Claro, aquí vamos a estar con la ayuda del Señor. Pasan los días y muchos de ellos, ¿por qué ya no regresan? ¿Quién los estorbó? Ah, hermano, Satanás buscó el momento, aprovechó cualquier momento y buscó distorsionar el mensaje divino a través del engaño.
Por eso cuando aquel que escucha la palabra del Señor y alcanza a entender que hay vida eterna, inmediatamente el enemigo busca distorsionar el mensaje divino y le dice a aquella alma: no es cierto, no hay vida eterna, no es posible. Hay un solo Dios verdadero. Inmediatamente el enemigo busca distorsionar el mensaje divino y dice: no es uno solo, son tres. Hay una vida eterna en el cielo. E inmediatamente, no es en el cielo, aquí es en la tierra, aquí se tienen que quedar. A Dios hay que servirle en espíritu y en verdad. No, a Dios hay que servirle con el instrumento musical, como en el tiempo de la ley. Es más, sírvele a Dios como tú quieras. ¿Qué hace el enemigo? Ayúdame, ¿qué hace el enemigo? A través del engaño, ¿qué intenta? ¿Qué procura siempre? Distorsionar el mensaje divino. Dice la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. A unos perseguirán y a otros los van a matar. Qué clara es la palabra del Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y puso Dios en su iglesia primeramente apóstoles. Este es el mensaje divino, esta es la palabra de verdad. ¿Y qué dice, hermano, el enemigo? No es cierto. Ya no hay apóstoles, no son necesarios. No puede haber un apóstol. Siempre va a aparecer el engaño de Satanás en el intento de distorsionar el mensaje divino. Hermano, qué hermoso es haber escuchado la verdad de Dios. El consejo, la palabra revelada que viene al apóstol de Jesucristo, y él transmite la enseñanza, la sabiduría a la iglesia. ¿Y qué hemos aprendido de la palabra del Señor? De lo que Dios, hermano, ha traído a la humanidad. Dios es real, es puro, es verdadero. Toda la obra de Dios es hecha con fidelidad. Dice el salmista en el Salmo 33, versículo 4. Para la gloria del Señor, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Cómo es la palabra de Dios? Recta. La palabra de Dios es el medio, el instrumento que Dios tiene para mostrar al hombre cuál es su divina voluntad. Para que el hombre camine en ella, para que haga la voluntad de Dios y alcance un día la promesa de vivir eternamente con Dios allá en el cielo. Con qué claridad el salmista, hermano, define cómo es la palabra del Señor, a lo cual su hermano lo expresaba en el salmo que leía hace unos minutos. Salmo 19:7, para la gloria del Señor. Mira lo que menciona el Espíritu de Dios a través del salmista, para la gloria del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Todo lo que Dios hace
es perfecto. ¿Sí, hermano? Incluyendo lo que viene, hermano, a ser en beneficio del propio hombre. Al decir que es perfecto, quiere decir que no hay error ni en su mensaje, ni en la intención del mensaje. Todo es bueno. Bendito sea el Señor. Todo es útil para el hombre que cree en Dios, en su justicia, en su amor por la humanidad. Cuando el hombre le busca, le obedece, hermano, seguramente va a alcanzar sus promesas. ¿Sí lo creemos? El testimonio de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, su temor, sus juicios, en fin, todo lo que es de Dios se llama perfección. Bendito sea su santo nombre. Cuando esa palabra, cuando ese mensaje divino llega a la vida del hombre, el hombre lo acepta, llega la santificación. Otra vez, mira qué bonito, hermano. Cuando aquella palabra de verdad llega a la vida del hombre, y aquella persona lo acepta, lo recibe, ¿cómo llega también aquella persona a la santificación? El mismo Señor Jesucristo, cuando oraba por sus discípulos, Él mismo pidió la santificación para ellos a través de la palabra que Él estaba exponiendo. Juan 17, versículo 17, para la gloria del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya sea el Señor. ¿Qué pedía el Señor para sus discípulos? ¿Qué quiere el Señor de todos aquellos que han creído en su nombre? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Aleluya sea el Señor. La santificación que viene a través de la palabra verdadera es precisamente lo que Satanás no quiere. Por eso su oposición, por eso él combate con todas sus artimañas, buscando desvirtuar la palabra de Dios entregada al hombre para su santificación y salvación. Hemos escuchado muchas veces el pendiente del apóstol de Jesucristo. Aquella preocupación que tuvo el apóstol Pablo, que tuvieron aquellos grandes apóstoles. Ese pendiente que tuvo el apóstol Aarón Joaquín, Samuel Joaquín, y hoy esa preocupación está también en el apóstol Nazón Joaquín. ¿Cuál es su pendiente? Que el enemigo busque, fíjate bien, busque aún ya en la iglesia, que quiera quitar de nuestro corazón lo que ya hemos entendido. La fidelidad que un día nosotros le prometimos al Señor. ¿Sí me explico, hermano? Dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 2, el versículo 3, para la gloria del Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A ver, hermano, ayúdame. Nota la preocupación, nota el cuidado, el celo del apóstol del Señor, el compromiso que él tenía, porque él en su administración, hoy en la administración del apóstol Nazón Joaquín, él quiere presentar a la iglesia. ¿Cómo la quiere presentar? Como una virgen pura a Cristo, sin mancha, sin arruga, hermano, sin ningún defecto, con aquella blancura perfecta. Así la quiere presentar el hombre de Dios. Pero hay un pendiente, hay una preocupación. Pero temo que como la serpiente con su astucia. ¿Quién es la serpiente? A ver, ayúdame. ¿Quién es la serpiente? Satanás. El enemigo. El acusador de los hermanos. Su pendiente es que seamos engañados por él y nos desanime para contraer esas nupcias, esas bodas, manifestándonos el enemigo con su astucia, con su engaño, que aquel del que estamos enamorados no nos conviene. A ver, ayúdame, hermano. Y de alguna manera que se rompa ese compromiso, la sincera fidelidad a Cristo. Pregunto a la iglesia en todo el mundo, ¿tenemos un compromiso con el Señor? ¿Tenemos unas bodas pendientes? Llegarán las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. ¿Qué nos ofrece el esposo? Nuestro pretendiente, ¿qué nos está ofreciendo? Sus palabras son sinceras, sus palabras son verdaderas. Su amor, hermano, es verdadero, es puro, es por toda la eternidad. Su entrega, hemos recibido de él buena atención, nos protege. Él, hermano, nos promete una casa donde morar. Por eso el Señor con toda confianza expresó: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Fíjate, hermano, qué responsabilidad hay en el amado. Una promesa de fidelidad. Y qué bonito, con él disfrutaremos una herencia a su lado. Mientras la novia se atavía, se prepara, llega otro pretendiente que se va a acercar a la amada, la que ya está comprometida para matrimonio. Se va a acercar para persuadirla, para engañarla, para hacerle propuesta de amor. Cuidado, hermano, cuidado, iglesia del Señor. Satanás es un pretendiente engañoso, mentiroso. Hermano, él con engaño se va a acercar a la amada y va a empezar con toda astucia, buscando la manera, hermano, de contradecir, de perturbar, de que él, hermano, con sus palabras, con su falacia, con sus mentiras, tratar de convencer a la amada: mira, él no te conviene, de verdad no te quiere. Si te quisiera esto, el otro. Y llega el otro enemigo y dice: yo sí te amo, yo sí te quiero, mira, yo te ofrezco. ¿Qué ofrece? No tiene nada. ¿Sí me explico? Sus palabras son de mentira, su amor es falso, no hay entrega en él, no tiene una casa donde llevarnos. Y la casa que él ofrece, ¿sabes cuál es la casa que ofrece el enemigo? Un lugar de tormento,
un lugar de, hermano, de tortura. Y por último, hermano, aquel que confió en ese mentiroso, en ese engañador, terminará en el lago de fuego y azufre. Yo creo, hermano, que estamos convencidos. Por eso hemos cantado en la alabanza: quiero serte fiel, Señor, perseverando. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Bendito sea el Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Desde el inicio, Satanás no perdió tiempo. Desde el inicio empezó su trabajo. Empezó a trabajar con la primera mujer en la tierra. La serpiente utilizó el hermano con engaño para hacer caer a Eva. La extravió de lo que inicialmente se le enseñó, utilizando astucia, utilizando engaño, mentira. La astucia es la acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. El engaño es hacer creer a alguien por medio de las palabras, de las acciones, lo que no es en verdad. Darle a la mentira apariencia de verdad. ¿En qué consistió el engaño? Porque dice, mi pendiente es que seamos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿En qué consistió el engaño? Yo invito a la iglesia a que analice. Bueno, ¿y en qué consistió el engaño? En hacerle creer a Eva de manera astuta lo que no era realidad. Fue clara la palabra del Señor. Otra vez, no se te olvide, la ley de Jehová es perfecta. Su palabra es verdadera. Dios le dice claramente a aquella primera pareja: el día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Lo de Dios es claro. La serpiente inicia su trabajo de engaño con una mentira. Vamos a leerlo. El libro del Génesis, su capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, para la gloria del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos,
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que sea para la gloria del Señor. Otra vez. Si analizaste, hermano, cómo hace su trabajo Satanás. Ayúdame, hermano. ¿Qué utilizó? La astucia, el engaño. Entabla una plática con ella, hermano, muy sutil. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Al inicio aquella mujer se defendió. Responde inocentemente a la astucia de la serpiente y le contesta con verdad, como ella lo había escuchado, como ella lo había aprendido. No dijo así. Nos dijo: del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer no se dio cuenta que la serpiente hablaba con maldad, estaba usando la astucia, porque en ella había una inocencia, era inexperta, se aprovechó de la sencillez, hermano, de la inexperiencia de Eva. Había contestado correctamente, pero aquella mujer ya estaba enfrascada en una plática peligrosa, en una mala conversación. ¿Y qué hace una mala conversación? Corrompe. La muerte a la que Dios se refería era aquella separación, hermano, de Dios con el hombre. La pérdida de la comunión entre ambos, a esa muerte se refería. Porque el alma que tiene comunión con Dios se le considera un alma viviente, un alma que vive, un alma que está en comunión con su Dios. Diferente el alma que desobedece, la que peca, la que se aleja de Dios. ¿Qué pasa con el alma, hermano, que se aleja de Dios o entra en pecado? Pierde la comunión con Dios y llega, ¿qué muerte llega? La muerte espiritual. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Bendito sea el Señor. La serpiente ya tenía su plan. Hermano, Eva ya estaba atrapada en la red, en la trampa del enemigo. La sigue trabajando con astucia, haciéndole ver a Eva una cosa por otra, aún poniendo a Dios como testigo. La serpiente le dice a la mujer: no es cierto, no vas a morir. A ver, hermano, ayúdame. ¿Dijo Dios que iba a morir? ¿Cuándo iba a morir? Cuando tocare, cuando comiere de lo que el Señor, hermano, le dijo: de esto no toques, de esto no comes. Tienes todo todos los árboles, tienes todo, pero esto no. Pero mira, desde el principio, distorsionando el mandato divino, ¿qué contesta, hermano, el enemigo? No es cierto. Mentira, no es cierto, no vas a morir, es que Dios sabe. Y lo pone como testigo: el día que comáis de él, mira, se te van a abrir los ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien, sabiendo el mal. La sentencia de Dios para quien comiere de aquel árbol prohibido seguía, hermano, firme, habría muerte. Pero ¿cómo, hermano, aquella serpiente le cambió el sentido del significado de la palabra muerte? Otra vez, nótalo, cómo lo cambia, cómo distorsiona. Que era aquella muerte la pérdida de la comunión con Dios,
Pero hermano, mira cómo lo cambia, lo transforma, lo distorsiona y le dice, la realidad es esta. Serán abiertos vuestros ojos, vas a ser como Dios, vas a ver que no solamente hay bien, también hay mal. Y ahí está la consecuencia. No sé si me explico, hermano. Otra vez, Iglesia Universal, ojalá que me esté explicando. Esa era una parte de las consecuencias que traería la desobediencia, que al perder la inocencia se daría cuenta que había cosas muy buenas de parte de Dios, pero también se iba a dar cuenta que por obra de Satanás habría en el mundo cosas malas. ¿Y cómo quería Dios que aquella pareja se conservara? A ver, ayúdame. ¿Cómo quería Dios que se conservara aquella pareja? No en obediencia, en aquella inocencia, en aquella, hermano, limpieza, en aquella santidad, que no viera que había maldad. Pero el enemigo viene y le enseña lo que era la maldad. Hay otro testimonio para que veamos que Satanás no respeta. Incluso se atreve a contradecir a Dios en los conceptos que Él tiene hablando de sus enviados. A ver, Satanás contradice a Dios y pone en duda la integridad de un siervo de Dios, de un mensajero de Dios. El libro de Job, muy conocido, capítulo 1, el versículo 8. Dice, para la gloria del Señor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Satanás no aceptó lo que Dios menciona de su siervo, que era un testimonio real, un testimonio verdadero. ¿Cómo lo estaba viendo Dios? ¿Qué concepto tiene Dios de sus siervos? A ver, ayúdame. Ellos son varones perfectos, rectos. ¿Qué más? Ayúdame. Ahí en tu casa responde, temeroso de Dios. ¿Qué más? Apartado del mal. Pero este concepto no se lo aceptó Satanás. El versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de una manera burlona, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero mira, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra vez, el siervo de Dios era un hombre recto. Si creemos en el testimonio de Dios, hermano, está en nuestro corazón, creemos que los siervos de Dios, hermanos, son de esta manera. Pero para el enemigo, como sin ningún respeto, cambia ese concepto que Dios tiene de ellos. Para el enemigo, el trabajo, la integridad del siervo de Dios era por conveniencia, porque estaba rodeado de prosperidad, hermano. Y a ver, otra vez, ayúdame, esa prosperidad
era producto de la santidad del siervo de Dios, de su trabajo, de su rectitud, porque hay promesa de Dios. Esa es la palabra verdadera. Todo aquel que guarda sus mandamientos será bendecido. Pero para él no. No. Para mí no. Y todavía, hermano, en lo más duro de la prueba, le quitó todo, se quedó sin nada. Hermano, su cuerpo sufrió una enfermedad, la cual él se rascaba, le salieron, hermano, sangre de su cuerpo. En lo más duro de la prueba, el siervo de Dios manifestó la grandeza de su fe, porque hasta el día de hoy, hermano, dejó una grande enseñanza para la humanidad. Hasta el día de hoy decimos: preciosa fe, preciosa confianza de aquel siervo de Dios. Lo contrario, su esposa. A ver, ahí en el capítulo 2, versículo 9 del mismo libro, entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué triste, hermano. Te voy a preguntar: ¿fue bueno o fue malo que el siervo de Dios Job mantuviera su integridad? ¿Verdad que fue bueno, hermano? Y ejemplar. No fue el caso de su esposa. Con ella, el enemigo logró su propósito de distorsionar el mensaje. Aquí vemos el trabajo de Satanás, hermano. Cómo logró distorsionar el sentido de las cosas reales, limpia, y a cambio sembró la maldad en el corazón de aquella mujer. Le hizo creer que lo que estaba sucediendo a su marido era una causa para maldecir a Dios. Mira, pero ¿por qué te quedas callada? Esto no es justo. Maldice a Dios, muérete. ¿Qué tanto le habrá puesto en su cabeza, en su corazón, para hacerla pensar, hermano, de esa manera? ¿Sí me explico? Siempre el enemigo, ¿qué busca? Distorsionar la obra de nuestro Dios. Y hay otro ejemplo, ojalá que me alcance el tiempo, para que veamos, hermanos, niños, jóvenes, adultos, hermanos sabios de la tercera edad, compañeros de la obra, desde los pastores, hermano, hasta los batallones. Satanás no respeta. A nadie respeta. Satanás, dice un canto, nuestro enemigo. A Jesucristo no le tuvo respeto. Esperó el momento que él pensó que era el indicado para atacar, intentando distorsionar el mensaje divino, queriéndolo engañar, desvirtuar la obra de Dios. Trató inclusive de hacer caer al mismo Señor Jesucristo. Con su astucia trató de distorsionar la verdad de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Para la gloria del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Notaste en la lectura cómo el enemigo usaba la escritura dándole un sentido distinto al que le fue dado al hombre? ¿Qué hace? ¿Qué intenta siempre Satanás? Distorsionar. Cambiar lo que es el mensaje divino. Yo te voy a preguntar, oye hermano, ¿sí tenía el Señor poder para convertir esas piedras en pan? Sí tenía poder, hermano. Oye, y si se arrojaba al vacío, ¿tú crees que al Señor Jesucristo no le iba a pasar nada? ¿Qué iba a mandar el Señor? Esa era la verdad. Si se hubiera mandado, hermano, si se hubiera aventado al vacío, ¿qué hubiera mandado el Señor? ¿Cómo tomó la misma escritura buscando, a ver, pues, haz caso, está escrito, ¿por qué no la obedeces? El Señor era heredero de todo lo creado en el universo y también le pide adoración, servicio, de fidelidad. Fíjate bien, otra vez, cómo Satanás no respeta. Todo esto te daré si... Ya, hermano, se descaró de una manera completa. Le ofrece: mira, todo esto te voy a dar, pero yo ocupo que me des fidelidad. Y si postrado, tú me vas a adorar. A cambio, hermano, fíjate cómo el Señor, en su inteligencia, en su sabiduría, le da una respuesta al Señor tu Dios. No es para ti la adoración solamente es para el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quería Satanás? Romper el orden de la enseñanza, trastornar la verdad de Dios, y con ello quien saldría ganando era el mismo Satanás, puesto que se dejaría de hacer la voluntad de Dios por obrar de acuerdo a la astucia del enemigo. Bendito sea el Señor. Hermano que me estás escuchando, hermano del pequeño coro que me acompaña, Iglesia Universal, ¿ustedes creen que a nosotros Satanás nos va a respetar porque tenemos la palabra de verdad? Porque un día Dios nos santificó y lo que decimos con mucho orgullo, con nosotros hay siervo de Dios. ¿Sí nos va a respetar? No.
Te quiero invitar a la siguiente reflexión. Estos días, Satanás no se te ha acercado. ¿No has platicado con el diablo algún día? A ver, ayúdame. Ay, hermano Juan, ¿qué está preguntando? ¿Cómo cree que yo voy a platicar con el diablo? No, yo platico con el Señor, con el diablo yo nunca he platicado. Te voy a volver a preguntar. ¿No has platicado con el diablo algún día? Porque recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. ¿Cuántos vasos de Satanás no se te han acercado estos meses, estos días? Y llenos, y voy a retomar el primer pasaje con el que comencé, y llenos de todo engaño y de toda maldad, hijos del diablo. Es lo que mencionó, hermano, en el primer texto. Enemigos de toda justicia se acercan a nosotros como vasos del enemigo, hermano, y buscan trastornar los caminos rectos del Señor. A veces es tu conocido, tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, a veces es la propia familia y llegan, hey, ¿qué pasó? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Aquello, ¿ya viste el otro? ¿Ya checaste esta página? Y quieren con engaño. Otra vez, ¿y quieren con qué? Con engaño. ¿Qué es el engaño? Trastornar la realidad con astucia, hacer ver lo que en realidad no es, darle a la mentira apariencia de verdad. ¿Cuántos vasos ha utilizado el enemigo estos meses, estos días? Tratando de acercarse a nosotros con todo engaño, con toda maldad, buscando que nuestra fe decaiga, que nuestra esperanza desaparezca. ¿Qué nos dice el enemigo? Y yo insisto y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿no has platicado con el diablo algún día o estos días? Y hay quien dice, no, hermano, eso que usted está hablando no es correcto. A mí hábleme de que platico con Dios. ¿Qué nos dice el enemigo? ¿Quién se nos acerca cuando enfermamos o alguno de los nuestros enferma y está postrado en cama? Y a veces por no avisarle al encargado ni a presentarte va, no hay quien te visite. Llega el enemigo con astucia. No se te va a aparecer un mono rojo con un trinche, con una cola. No. Satanás es un espíritu. ¿Sí me explico? Con astucia, con engaño, se va a acercar. ¿Y qué nos empieza a decir en el oído? ¿Qué nos empieza a decir en la mente? Pero mira, hermano, aquella voz, aquella palabra, aquella astucia, ¿no crees que el enemigo quiere que se quede solamente en la mente? Él quiere que baje ¿a dónde? Al corazón, y ahí se enraíce y empiece la raíz de amargura.
Se acerca el enemigo astutamente, así como lo hizo con Eva, y empieza a entablar una plática sutil, engañosa. ¿Y tus hermanos? Pues no que son verdaderos, no que con ustedes hay una oración poderosa. ¿Qué me contesta la iglesia? Sí, amén. A ver otra vez, ¿qué me contesta la iglesia? ¿Sí la hay o no la hay? Pero mira cómo, hermano, el enemigo busca distorsionar, cambiar la verdad de Dios por una mentira. Como le dijeron a aquel hombre de Dios cuando estaba pasando por una tribulación, por una necesidad. ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Por qué a veces, hermano, si se enferma otro, pues vamos a orar por él? Pero ya cuando la enfermedad llegó a nuestro hogar, entonces es cuando el enemigo, bueno, ¿y por qué mi familiar? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué no el otro? O cuando llega a dormir un ser querido, inmediatamente el enemigo quiere empezar a trabajar. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué mi pequeño? ¿Por qué? Y empieza a trabajar el enemigo. No se te hace injusto. Mira cómo hay gente tan mala en el mundo. ¿Por qué no les toca a ellos? ¿Por qué le tocó? Pero otra vez, ¿quién está hablando? ¿Qué está tratando de hacer? Nos empieza a señalar los errores de todos, de todo el mundo. ¿Ya viste aquel? ¿Ya viste aquella? Pero lo curioso que Satanás a él no le enseña sus errores. Nota su astucia, nota su manera, su propósito, hermano, de cambiar la verdad de Dios y querer meter, hermano, su mentira. ¿Sí me explico? Y a veces hasta le contestamos. Ya caímos en aquella plática, en aquella, hermano, mala conversación. Estamos oyéndolo y de repente, hermano, hasta sale la voz que se oye. Tiene razón. No lo había analizado. ¿Por qué no me están visitando mis hermanos? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Por qué no hay una mejoría? ¿Cómo? Estás dudando del poder de Dios, estás dudando, hermano, de lo que Dios le ha prometido a aquellos que han creído, estás dudando de que nosotros no somos, hermano, no somos criaturas olvidadas, estás olvidando que nosotros estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Pero ya cuando llega nuestro pensamiento y nuestro corazón, ya viste que en la iglesia no solo hay verdad, no solo él, mira, también, y el hermano no lo había visto. Te engañó. ¿Quién te engañó? No me explico. ¿Quién te está engañando? Satanás te dijo aquello que había en tu corazón y que era real y verdadero y que, hermano, provocaba una santidad en tu corazón a través del conocimiento de la palabra. Llega Satanás en un momento que no te ha dado nada, que no te ha prosperado, que no hemos recibido nada provechoso de él, y en un abrir de ojos, hermano, él viene y quita la verdad y siembra. ¿La qué? La falsedad, la mentira. Una gran cantidad, hermano. Qué triste que Satanás en algunos logra su propósito. Llena el corazón de todo engaño y de toda maldad. Y viene hermano, fíjate bien, en nuestro corazón viene a trastornar
los caminos rectos del Señor que un día fueron sembrados. Pero qué bueno que una gran cantidad, cuando quiere, hermano, el enemigo perturbar, engañar, inmediatamente aquel hermano con mucho celo, cuando siente que el enemigo quiere meterle algo en su mente, inmediatamente aquel hermano se levanta hasta como en una manera espantado y le dice: Satanás, el Señor Jesucristo te reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él, ¿a quién? A Él solo servirás. Incluso algunas visitas, hermano, cuando han llegado, se han ido contentas, y cuando han sido queridos ser perturbados por sus familiares, por sus amigos: ¿a poco ya está siguiendo a esa iglesia? En esa iglesia esto, en esa iglesia el otro. Ellos inmediatamente, con mucho valor, defienden lo poquito que hay. Mira, a mí no me vas a platicar. Yo he estado en la iglesia, la luz del mundo. Ahí hay orden, ahí hay respeto. Su palabra llega hasta el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. El 31 de mayo del año 2019. Y lo volvió a recordar el 1 de junio de ese mismo año, en Guadalajara, Jalisco. El apóstol del Señor mencionó estas palabras, que son para la gloria de nuestro Dios. Satanás es un espíritu que las 24 horas del día está buscando cómo hacerle daño a la fe de la iglesia. Satanás no quiere que se hable de la elección. Es más, Satanás dice que no se necesita un elegido de Dios. Y sabe él que es lo más importante, lo más indispensable es la elección. Por eso la elección es la que más va a atacar, es la que más va a golpear. Pero ustedes guarden bien la elección en su corazón, porque la elección es el ancla que los va a guardar para que no se los lleve la tempestad y para que no se pierdan, para la gloria del Señor. Pregunto a la sabia Iglesia Universal: ¿la elección es parte de la verdad de Dios? Ayúdame. En la palabra de Dios encontramos la elección, la necesidad de los apóstoles. A ver, sí, hermano. Dice el apóstol del Señor, hablando de ese espíritu. Satanás es un espíritu que las 24 horas del día, ¿qué está buscando? ¿Sí lo oyeron? Buscando cómo hacerle daño a la fe de la iglesia. ¿Cuál es el blanco de Satanás? La fe de la iglesia. Mira, hermano, no creas que Satanás está en cuarentena. A ver, ayúdame. No creas que él se fue al abismo y ahí, hermano, va a estar guardado hasta que se levante, hasta que diga: la pandemia terminó, y entonces Satanás va a salir y ¿no? ¿Cuántas horas del día trabaja? Las 24 horas. No duerme, no descansa.
A sus vasos los mantiene despiertos. A ver qué hay en la iglesia, a ver qué van a decir, a ver qué van... Hermano, Él está despierto. Satanás no quiere que se hable de la elección. Dios sí habla de la elección. En la verdad de Dios está la elección. Pero mira, hermano, otra vez el trabajo de Él: contrarrestar, combatir. Su pelea es la verdad de Dios. ¿Qué dice Satanás? No. ¿Por qué ahí hablan mucho de la elección? Ahí pura elección, pura elección. Es más, Satanás dice que no se necesita un elegido de Dios. Pregunto a la iglesia: ¿si ocupamos un elegido de Dios? Lo tenemos. Está con nosotros. Está administrando. Pero ahí está el trabajo del enemigo. El perturbar, hermano, el querer trastornar los caminos rectos del Señor, trastornar la palabra de verdad. Y Él dice: no se necesita un elegido de Dios. Ustedes con que se acerquen y directamente con Cristo. Es más, ni Cristo directamente. Ustedes pídanle a Dios. No ocupamos un hombre. Dice el mismo apóstol en su expresión, el mismo Satanás. Él sabe lo importante, lo indispensable que es la elección. Por eso, Satanás es lo que más va a atacar. ¿Lo estamos viendo? Ayúdame, ¿lo estamos viendo? Es lo que más va a golpear. ¿Cómo se ha ensañado Satanás? Ha sido cruel, despiadado. Toda su mentira, su engaño, su calumnia la ha vaciado, ha llenado las alforjas de sus vasos, de sus huestes, hermano, para tratar de vaciarlos en contra de la elección. Pero no dice el varón de Dios: pero ustedes guarden bien la elección. Guárdenla en su corazón, porque la elección es el ancla que los va a guardar para que no se los lleve la tempestad y para que no se pierdan. ¿Qué ha pasado con aquellas criaturas, hermano, que descuidaron la elección, que le hicieron caso al enemigo, que trabajó en sus corazones y ahora llegan a decir, hermano, ya no es para ellos importante la elección, para ellos no hay un hombre de Dios? ¿Qué pasó? Se lo llevó la tempestad. Naufragaron en la fe. Hermano, ya voy a terminar. Guardemos nuestra fe. Defendamos ardientemente esta fe que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces? Y no dejemos que el enemigo quiera llegar, empezar a trabajar, hermano, en nuestro pensamiento, que logre sus propósitos. E incluso cuando llega, hermano, y dice en el pensamiento: ¿a poco te gustó cómo habla el hermano? ¿Cómo que esta oración no sirvió? Tú hablas mejor. No, hombre, tú tienes más conocimiento, tú sabes más. Y a veces hasta caemos en la impiedad, hermano. Y mejor estamos ahí con el celular picándole. ¿En qué le voy a aprender a este? Logró su objetivo Satanás. Hoy
el Señor nos ha regalado su bendita palabra. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, para la gloria del Señor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que la iglesia tiene que hacer, lo que tenemos que hacer todos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos quien nos enseña, tenemos quien nos orienta. Ahora nos damos cuenta perfectamente cuál es la intención de Satanás al obrar injustamente contra el ungido de Jehová. Ya no quiere que lo escuchemos, ya no quiere, hermano, que sigamos sus pasos, pero la iglesia será fiel y con la ayuda del Señor diremos lo que cantamos: quiero serte perseverando hasta el fin. No dejemos que el enemigo venga a trastornar, a cambiar la verdad que un día el Señor sembró en nuestros corazones. Nos santificó. Santifícalos en tu verdad. Y cada vez que oímos la palabra del Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Yo espero haberme dado a entender. Y esto que hemos platicado sea para la honra y la gloria del Señor.